Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el primer libro de Samuel. Estamos con el capítulo 17, ¿verdad? Principalmente el versículo 33, cuando Saúl responde a David: tú no puedes batirte con ese filisteo porque no eres más que un muchacho. No eres más que un muchacho. Recordemos que en el curso anterior estuvimos hablando de que David había dicho que no hay que desanimarse a causa de ese incircunciso, es decir, a causa de Goliat. Ese tipo vino aquí a desafiar a las huestes de Israel, a las huestes del Dios de Israel. Es decir, la lucha es contra Dios. Este incircunciso, este pagano, oye, y entonces, queridos amigos, es muy interesante, ¿verdad? Porque lo que viene a continuación es que él se ofrece, ya que ve que está mañana que está pero y cuando vende varete vende tu shahao lo que sea, pero hace pendero que formar pequeño y no son capaces. ¿Por qué? Y porque en el fondo, la lectura bíblica y la enseñanza pedagógica es que les falta Dios, es decir, les falta estar enamorados verdaderamente de Dios. Es como cumplir una misión pero muy humana. Soy soldado del ejército de Israel, Sebaot, ¿verdad? Pero sin embargo, da ya pues la se funciona. Y en el fondo porque nos falta, ¿verdad?, de estar enamorado, tener esa fuerza de Dios que nos saque hacia adelante, que nos haga luchar, que nos haga empeñarnos, ¿verdad? Entonces, cuando él dice no hay que desanimarse a causa de ese circunciso, tu servidor irá a luchar contra el filisteo. Upea medio mundo y lento Saúl me lleva a Imbabio. Ese vigore ave orengo experiencia me orengo siempre no en el campo de batalla. A ver mitad no supe a ver y baja vengo ore esa día se llegó esa día y nada. Saúl le responde: tú no puedes batirte con ese filisteo porque no eres más que un muchacho. O sea, homo misiselle, homo miniselle y yo me lleva. O yapo, y ese ya es ahí señal. O yapo y formales. De con baere yapo, donde ella vamos ahí, dejan baere de ella vamos ahí, deja porque nemisi, nekang, nemita, de pirú, o lo que vos quieras. Ere la herencia, no sé qué expresiones habrá utilizado,
Pero aquí el autor sagrado nos está queriendo mostrar que Saúl, de cierta manera, está queriendo también como prevenir una lucha al cohete, ya eso, porque más bien, ¿entendés, compadre? Mamina, dice, era un muchacho, vos te vas a ir a batirte, a pelear, a enfrentarte. Bueno, primero por vos, pero recuerden otra cosa. Habíamos dicho al comienzo que aquí era, de cierta manera, evitar luchas muy sangrientas, derramar tanta sangre, una lucha cuerpo a cuerpo, ¿verdad? De todo el ejército, que yo capaz y bebé, y bueno, se salva alguno, ¿verdad? No. Entonces aquí lo que están queriendo decir es, bueno, por favor, vamos a mirar otras cosas. Vamos a procurar evitar lo más posible un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Y así, David entonces le dice a Saúl, no hay que desanimarse a causa de tu servidor, porque yo, iré a luchar. Y así, Saúl ya interviene. No, tú no puedes ir a batirte, a pelear, a luchar contra ese filisteo, porque no eres más que un muchacho. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Es decir, aquí entonces a Goliat incluso Saúl le está dando hasta casi más importancia y le está diciendo, ahí va le vende hoy porque digo, donde pino una cancha guayna, allí diga tu mujer va a ver y ya voy a ver no podrás ir porque tú eres muchacho, tú eres un muchacho. Saúl pensaba ciertamente que David no estaba calificado debido a su edad, primero lo es, debido a su edad. Eso es un muchacho de mis 7 años, va a ver allá. Y también su tamaño, y una inexperiencia total porque nunca estuvo en el ejército. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono, desde el trono. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey de poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. A mi corazón, lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón, lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel. Estamos con el capítulo 17, versículo que tenemos aquí, sobre todo del 33. Tú no puedes batirte con ese filisteo porque no eres más que un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud, es decir, tiene experiencia. Hande, Nemita, de Nekang, o sea que estás descalificado por tu edad, por tu tamaño, Nemishi, y sobre todo por tu inexperiencia. De con la primera yo no hay ninguna experiencia. La rejo jamás se lleva relucha con y sin embargo es un soldado muy experimentado, dice, y hasta te cuenta lo debido a su tamaño y a su experiencia. Y esto entonces muestra también de cierta manera que Saúl veía la batalla solamente en términos puramente naturales y externos. Este puede ser el problema. Y esto es lo que siempre, ¿verdad?, la palabra de Dios, la Biblia, procura mostrar. Solamente dos cosas en realidad la Biblia siempre nos va mostrando. Uno, o estamos con Dios o estamos en contra. O sea, nos hemos olvidado de Dios. Las dos cosas tengo la Biblia, la vez acá, se de vez acá, veñante. Ehuereco veñante llanas, entonces catureñonero. Ehuereco veñante llanas, entonces de que llega a ver. Ehuereco veñante llanas, entonces catureño, pues no. Ereñe confronta. Esto es lo que Pablo más adelante, ¿verdad?, va a hablar también en su carta. Dice, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Es lo mismo. Nuevo Testamento, Pablo, reflexión, Antiguo Testamento, Goabe y Mañante, que tu tamaño, tu experiencia con ambas, no ni en 10 hechos pesados, ni mi 7 y bailar. Entonces, quiere decir que Saúl está mirando más bien en términos puramente naturales y externos. Y nuestro autor sagrado, sin embargo, después nos va a mostrar, al presentar este coraje, el corajudo de Dios, David, lo que oye hoy. Pero ¿por qué no tiene miedo? Porque tiene por dentro ese espíritu, lo siente por dentro y entonces se lanza, entonces quiere, entonces procura hacer. Son términos puramente naturales externos. Los de Saúl, sin embargo, según las estadísticas de operación externa, decían que no había forma de que David pudiera ganar. No habría forma. Pero se dieron cuenta cómo describía al otro con su jabalina, con su escudo, con toda su coraza de hierro, ¿verdad? O sea, sería imposible. Y con la espada, y porque hay la espada, el otro tífero espada, uno en un sablete, entonces, en Chomonguella, Papilla le va a ser pobre, ¿verdad? Le va a tener y le va a alzar con su espada como si fuese que utiliza un escarbadiente, haré y cutube ya, haré, upiu bebé, allá, la de so, oje, como era, arriba tuya, arriba mi allá. Entonces, estos detalles son maravillosos así dentro de la narración del Antiguo Testamento, aquí sobre todo del libro de Samuel, porque nos demuestra, entre comillas, una fuerza brutal, pero del espíritu muy humano, del espíritu muy externo, muy carnal. Sin embargo, ya nos está mostrando, pero ya nos está mostrando que el interés del autor sagrado después va a ser ¿qué cosa? Y va a ser la debilidad, pero en esa debilidad que se manifiesta el Señor. Decían entonces que estadísticamente David jamás podría ganar, jamás David podría ganar con toda esa presentación externa de Goliat. Ahora, la estadística de operación de Dios decían de esa manera. Todo esto a favor de Goliat. Ahora tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea, desde su juventud que es un hombre de guerra. Tú eres un muchacho. Baila Yepota. Él es un hombre de guerra desde su juventud. Entonces, ¿cómo te vas a enfrentar, te vas a confrontar? Saúl básicamente le dijo a David, él ha sido un soldado por más tiempo del que tú llevas con vida. Él ha sido un soldado, mucho más tiempo. De tu misma edad, ¿cuántos años tenés, David? Le dice, ¿verdad? Y sin embargo, toda tu edad esa no alcanza ni para decir, él solamente, esa edad que vos tenés, ya siempre estuvo luchando y peleando. Por lo tanto, Imbarete Vendevina. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe.
Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro como todos los días. Bien comprometidos y aferrados al Señor. La lectura es del libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículos 19 y luego el capítulo 12, del 1 al 6 y el versículo 10. Se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en la cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba 1/3 parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto. Y así continúa esta palabra del Señor en esta fiesta tan importante de la asunción de María al cielo. Pero aquí entonces nos habla de esta mujer, la mujer que significa principalmente la iglesia, la comunidad, la mujer, la madre, que significa principalmente la protección de Dios, ¿se dan cuenta? Porque en esta protección de Dios que tiene para con su hijo que va a nacer y que es el Mesías, es la comunidad la que tiene que dar a luz. Pero ya que es de este libro del Apocalipsis, todo lo que nosotros damos a luz, que es cristiano, todo lo que damos a luz y ofrecemos al mundo, lo que es al mismo Mesías, al Cristo que viene para salvarnos, no siempre va a ser bien recibido por el mundo. Peaco dice la dragónina, dragón que tiene, imagínense, 7 cuernos allí, entonces es la fuerza total del mal y así sucesivamente. Entonces, queridos amigos, nosotros hoy pedimos esta gracia para que nosotros podamos luchar y vencer todo lo que es negativo en la vida del hombre, en la vida de la sociedad, con la ayuda de nuestra madre, con la ayuda de nuestra iglesia, pero sobre todo con la presencia de Dios que nos da la fuerza para vencer el mal. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes por intercesión de nuestra Madre la Virgen de la Asunción, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Aceptar
es todo lo bueno en mí. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin pudo vestirme de gracia. Tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Me llamaste por mi nombre, tu voz de amor me transformó. Me dio el valor para mirarte, levantarme y caminar, seguir tus pasos, seguir tu voz, seguir tus pasos, seguir tu voz, seguir tus pasos, seguir tu voz. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin pudo vestirme de gracia. Tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin pudo vestirme de gracia. Tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Aquí se nos presenta desde el versículo 31, 32. Los que habían oído las palabras que dijo David, se las comunicaron a Saúl. Y éste lo mandó llamar. Aquí entonces un detalle importante, ¿verdad? El hecho de comunicar, el hecho de decir, el hecho de que también, tal vez por una parte, podemos pensar en positivo y negativo, ¿verdad? Los dos aspectos aquí te da a entender. Porque David es como que está desafiando ¿a quién? A los mismos soldados del ejército de Saúl, o sea, a los israelitas. Este incircunciso, ¿verdad? Entonces, es como que David mismo le está desafiando a los mismos soldados del ejército de Israel. Y entonces, por eso, en positivo o negativo, aquí estos soldados se lo comunican a Saúl, lo que David está diciendo, que lo puede tomar en forma negativa, como diciendo, che, de mitad iba él ayuda ya poco a venir, va él ayuda poco si para ser soldado cuera lleva.
O por otra parte también decir, mira, este muchacho, ¿verdad? Que es muy corajudo, ¿verdad? Corajudo. ¿Por qué? Y porque justamente viene y está desafiando, ¿verdad? Lo que mis soldados no son capaces de hacer. Es muy corajudo este muchacho, lleva porque viene y le está directamente. Y por otra parte también el hecho de decirle a los soldados, vale, que lleva. Eliab, vos sos mi hermano, vos sos un hombre grande, digo, a ver, los tres de ustedes que vinieron justamente para luchar, para empeñarse. Pero entonces, en el fondo también, cuando nos presentaba ese malestar de parte de David, es cuando él mismo le está llamando y le está diciendo ese incircunciso. Le dice, a ellos le dice, ¿verdad? Por Goliat. Vaya la vez que llego y circunciso, ¿cómo? Tu shareía o lo que sea. O sea, es una forma de menospreciar, ¿verdad? De decir, ese no es nadie. Tu shareía, ¿verdad? Aquí lo grande es entonces Dios mismo. Entonces, por una parte podemos entender también la grandeza de lo que significa para David el ir a luchar contra un incircunciso, contra uno que es gigante, pero simplemente desde el aspecto humano, pero no del aspecto divino, no del aspecto de Dios. Entonces, ellos se lo comunican, los que habían oído las palabras que dijo David, se los comunicaba a Saúl, y entonces lo manda a llamar, y aquí viene, David le dijo, no hay que desanimarse a causa de ese incircunciso, de ese Goliat. Entonces aquí ya podemos subrayar, porque te imagina, no hay que desanimarse a causa de ese tipo, a causa de ese incircunciso, a causa de Goliat. Goliat es todo aquello que representa el mal, todo lo que es grande, pero humanamente representa a David es una enseñanza pedagógica maravillosa para nosotros también, como persona, como comunidad, anila ya creyete, anila ya bueno tinte ya lleva, sino que sobre todo que sepamos que nosotros, teniendo la gracia de Dios, porque esta es solamente una presentación falaz, es decir, una presentación muy humana. ¿Cómo va con algo? Dos sobrevivimos. Y David entiende muy bien, pero esto es también porque David está enamorado y sabe quién es Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios le ofrece a su pueblo? ¿Quién es Dios? Bueno, quiere decir también, por eso le está diciendo que este reto que está haciendo David no es simplemente también entonces a Goliat, sino que también le está diciendo a su propia comunidad. Pues el hermano Cuera Mahoya lleva, Saúl Mahoya en síntesis del ejército. Pendepe amini, pero la pendepe amini, amo. Entonces diga tú Moayo y la bella pomba de. A la pecha peinta, amo. Entonces diga tú Moayo y ella lleva vaya a favor de Israel. Ahora, si ustedes aman, ahí viene el segundo elemento. Y eso es lo que nos muestra de parte de David. Ojalá que formar peñan de Yara. Dicatui ogendula oñeñe evai peñan de Yara areje. A operar con la visita velas ahí este filisteo, este incircunciso, va él a ayudar a ver en contra las huestes de Israel, contra el Dios de los ejércitos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Comunicado a la opinión pública. Ante violenta invasión a territorios indígenas, los religiosos piden que los organismos estatales actúen de forma urgente. Ante la invasión ocurrida en el territorio sagrado de los Paitabuterá,
Nos dirigimos a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional desde la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, la Conferencia de Religiosos, Religiosas del Paraguay, para pronunciarnos en defensa y cuidado de la vida de nuestros hermanos indígenas del pueblo Paitabuitená, de la zona de Ubipité, Amambay. El día lunes 31 de julio, unos desconocidos armados invadieron el territorio sagrado de 7 comunidades indígenas de los Paitabuitená. Estas tierras tienen 2 fracciones, una con título de propiedad del INDI y la otra fiscal, por lo tanto, legítimamente pertenecientes a los indígenas. Los invasores llegaron al lugar haciendo más de 20 disparos al aire, creando zozobra y miedo en los niños y las familias del lugar, quienes actualmente se encuentran refugiados en sus casas y en los montes. Los líderes de las comunidades han hecho la denuncia correspondiente en la fiscalía de la zona. Mientras tanto, el miedo y el peligro siguen latentes en medio de las 64 familias con aproximadamente 250 niños. Pedimos a la Fiscalía General, al INDI con sus abogados que actúen como corresponde de urgencia en estos casos y realice su trabajo en conjunto con la Policía Nacional para el debido allanamiento y desalojo del lugar de las personas extrañas e invasoras, que se garantice el cumplimiento de la ley según nuestro derecho enunciado en la Constitución Nacional. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los pueblos indígenas a unirnos para cuidar nuestra casa común, que son los territorios indígenas. Nuestra misión es colaborar con nuestros hermanos indígenas, quienes nos piden solidaridad. Son ellos los genuinos propietarios y protectores de los bosques, y hoy están alzando sus voces ante las constantes invasiones y deforestaciones de sus territorios. Que sepamos tener bien abiertos los oídos y el corazón sensible para escuchar y comprender el llamado que Dios nos hace como cristianos y ciudadanos serios en medio de esta realidad de deshumanización. Pastoral Indígena Arquidiocesana, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, Conferpar, Conferencia de Religiosos del Paraguay. Al pie de la cruz se encontraba su madre acompañada de María de Cleofás y de María Magdalena, y según el Evangelio de San Juan capítulo 19, versículos 26 y 27, Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo preferido, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo se la llevó con él. A partir de ese instante la Virgen María se convirtió en el centro de la familia apostólica. Era la madre bondadosa, guía, consejera, refugio de los apóstoles, y aunque después de Pentecostés muchos salieron a esparcir la buena nueva, ella permaneció en Jerusalén prodigando consuelo, irradiando su amor maternal, y todos aceptaban sus sabias exhortaciones como hijos amorosos y mansos. Tomada de su mano, la incipiente comunidad cristiana afianzó sus lazos fraternales y lógicamente se unió aún más a Jesús crucificado a través de quien lo había llevado en el vientre, sufrido con el niño en la huida a Egipto, afligido con su pérdida en el templo, compartido su vida y noche y padecido con él su pasión y muerte. Unos 15 años después, según la versión que San Juvenal, obispo de Jerusalén, expuso en el concilio de Calcedonia, se sintió enferma y mandó a llamar a los apóstoles que estaban cerca. Luego de bendecirlos y darles las últimas recomendaciones, murió en olor de santidad. Los atribulados fieles coparon todas las calles y acompañaron el cortejo fúnebre, entonando himnos y dando gracias a Dios, porque desde ese entonces tendrían una madre en el cielo. Tomás, que no llegó a tiempo para su funeral, quiso verla por última vez, y al abrir su sepulcro, los presentes se quedaron estupefactos, porque en donde debía estar reposando la Virgen solo había flores y el lugar estaba impregnado de un suave aroma. Y aseguraba San Juvenal que los apóstoles tenían la certeza de que el cuerpo de la Virgen fue llevado al cielo, de acuerdo con lo que dice el Transitus Mariae, relato considerado apócrifo pero válido históricamente.
Esta tradición se afirmó con las representaciones populares que escenificaban la Asunción de la Virgen María en los siglos II y III. Y definitivamente se afincó en el corazón de los cristianos a partir de los sermones de San Juan Damasceno, San Andrés de Creta, San Modesto de Jerusalén y San Gregorio de Tours, que con insistencia mencionaban en sus sermones la Asunción de la Virgen como un hecho incontrastable, y antes del año 500 en Palestina ya se celebraba esta fiesta en el mes de agosto, mientras que en la iglesia de Santa María la Mayor de Roma, en Egipto y Arabia, la realizaban pero en enero. Los evangelizadores que por aquella época recorrían a Europa introdujeron esta celebración en ese mes, y así se mantuvo hasta que a finales del siglo VI, Mauricio, emperador de Bizancio, según el Liber Pontificalis, trasladó la festividad para el 15 de agosto y a continuación, afirmó San Juan Pablo II en una de sus audiencias generales de los miércoles, se fue desarrollando una larga reflexión con respecto al destino de María en el más allá. Esto, poco a poco, dice San Juan Pablo, llevó a los creyentes y a la fe en la elevación gloriosa de la Madre de Jesús en alma y cuerpo. Sin embargo, la Iglesia no había fijado una doctrina sobre la Asunción de la Virgen y el clamor de los fieles reclamaba una postura oficial al respecto. El aluvión de cartas enviadas a la Santa Sede pasó de 700.000 a principios del siglo XX y por eso el Papa Pío XII realizó una encuesta entre sacerdotes y prelados de todo el mundo y solo en 6 de 1.181 respuestas se evidenciaron algún tipo de reservas. Con ese respaldo, y luego de extenuantes jornadas de oración, vigilias, ayunos y meditación, el 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII, mediante la Constitución Munificentissimus Deus, proclamó como dogma la Asunción de la Santísima Virgen en los siguientes términos. Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Por eso hoy, 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen María, pidámosle a la Madre de Dios que nos ayude a preparar nuestro camino hacia el cielo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final.
puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. 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 Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te
Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, y aquí nosotros decíamos que en ese versículo 31 refirieron delante de Saúl todas las palabras de David. No era como si las palabras de David fueran tan osadas, ¿verdad? Él nunca dijo, si yo saliera a pelear contra los filisteos, le daría una paliza. Él no es nada. David no habló así, pero al menos estaba dispuesto a enfrentarse a Goliat. O sea, él de su propia cuenta tampoco, ¿verdad? No dice, ni puede decirlo, no puede decirlo tanto así. David oye esa guay, y después todo el armamento que tiene, imagínense, tenía un escudero que le tenía que atajar sus armas y todas esas cosas. Pero sin embargo, representa algo demasiado grande. Pero David entonces está dispuesto a pelear, a confrontarse con Goliat. David no mostraba tanta agallas, ¿verdad? Pero mostraba más valor que cualquiera en Israel, así que valía la pena reportarlo a Saúl. Valía la pena. Porque con Atu y Sharei, con Vaisha externamente, este es otro elemento, ¿verdad? Para reflexionar. Todo lo que es externo, todo lo que nos rodea, parece que eso es lo que, ¿verdad?, a nosotros nos va a dar la salvación. Pero no puede seguir nada. Porque con algo, quería estudiar, quería imponer, lleva esbelto, parecía que tenía mucha fuerza, pero no es la verdadera fuerza. Apea la orecoa David, entonces, en todo caso, David no tenía los músculos, era un muchachito que estaba ahí, cuidador, pastor de ovejas. Incluso el otro le echa en cara, vayan de Yapocoabe, más bien de Yucoabe, más bien de Mbucoabe. Y sin embargo, es el que tiene el arrojo. Pero ¿qué es lo que le da el arrojo? Y a mí me parece que es aquí donde nosotros tenemos que subrayar, ¿verdad? Lo que le da el verdadero arrojo a David
es el amor que él siente en su vida, en su corazón. Piña puto unia lleva oñando. Ape oñando ajina con oñe moía lleva. Oye, pues aunque esa por la mía a favor del pueblo de Israel. Porque él lo que quiere es hacer algo a favor del pueblo de Israel. Entonces por eso le va a decir, no, hay que desanimarse a causa de eso. A bendiga tú y la ya que arrojo total, ¿verdad? Entonces tu siervo irá a pelear delante de ese filisteo. La pehuere coina ma lleva PTI. Y pues a mí entonces la a mí no lo pensé ver la soldado fuera lleva ante oía a Saúl porque llegó la descripción un hombre esbelto, alto, que pasa por encima de todo, mía, de que Saúl había esperado mucho tiempo, por lo menos 40 días, para escuchar a alguien decir esas palabras. Hasta ahora nunca pudo escuchar. Pero escucharla ahora de la boca de este muchacho casi parecía una broma cruel. Casi parecía una broma cruel. A te cuoa o pucama e joabe hoy, hace la reina. A peberu llegua, ma peberu llegua. Se pio a veroviata. La peberu yese vete tu chambarete. Caria y mora vete. Umi catuta joa lleva. Jañona y no jañoisa. Porque necesitamos vencer, porque si no vamos a estar sometidos. Y por eso entonces parecía una broma casi cruel. Ahora, las buenas noticias son que finalmente alguien quiere enfrentar a Goliat. Pero en el fondo, llega ahí o monguelento, lleva o pitá, o mañana, o hindú. Y bueno, entonces es casi como una buena noticia. Este tipo quiere enfrentar a Goliat. Las malas noticias son que él es un pequeño pastorcito. La buena noticia es que en lo que dice, se han enfrentado a rey, Caraí, Saúl, se ajata ñoreno. Sin embargo, los otros piensan, miran y dicen, el diablo decía, ¿qué hiciste? Va a depender de qué llamo. Hoy se acuerda, mi área, yo a ver, mañana la guerra, va a ir poco a ver. Cuando en el lugar, en síntesis, ¿verdad? Pero sin embargo, David está cargado, está entusiasmado, tiene esa fuerza de Dios, eso que arde, ¿verdad?, en su corazón, y eso es lo que le va a ayudar a salir él para enfrentar al enemigo. Muy bien, queridos amigos, vamos terminando por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y que sigan muy bien. Y yo les saludo y les dejo a Dios en el corazón y en la familia de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.